Pasemos a la siguiente pregunta. Un hermano me escribe diciendo, recientemente usted, o sea, un servidor, señaló que la Inquisición no tiene nada que ver con usted y estoy en desacuerdo porque todos los católicos pertenecemos a la Iglesia y esta fue una era oscura y detestable de la historia. No, hermanito, no es así. Y la razón es porque la gran mayoría de los temas sobre la Inquisición, Galileo, etcétera, nadie puede negar que hubo errores de específicas autoridades católicas, por supuesto, en muchos eventos históricos. Pero lo más importante es que existe una leyenda negra de la verdad de la Iglesia, del papel de la Iglesia en la historia, del papel de los cristianos en la historia, y muchas de ellas son emblemáticas, ¿no? O sea, como en la película del Rey León, nadie quería, ninguna de las hienas quería pronunciar el nombre del malo, de Mufasa, ¿no? Mufasa, brrr, decían, Mufasa, brrr, Mufa, ¿qué? Sa, brrr, ¿no? Y eso a los católicos no las hacen con la Inquisición, brrr, las cruzadas, brrr, ¿no? Y la historia es compleja, existen múltiples inquisiciones, existen las cruzadas por su parte fueron extremadamente complejas, sucedieron durante un periodo de siglos. Entonces alguien se imagina pues un cruzado ahí matando gente en el medio del desierto a unos pobres árabes inocentes. Fueron procesos complejísimos, algunos ni siquiera llegaron a territorio musulmán, o sea, han existido numerosas cruzadas, tenían distintas razones, no necesariamente fueron todas ellas promovidas por la Iglesia, fueron promovidas por reyes. Entonces, una persona que no sabe la historia, no le obligo yo a que conozca la historia. Yo no puedo decir, ok, católico de a pie, que trabaja, que va a misa, que tiene su tiempo, no va a tener tiempo para leer toda la historia de las cruzadas. Yo tuve estudios de historia de la Iglesia cuando estudié en la Facultad de Teología Pontificia Isabel de Lima. Entonces, pasamos por las cruzadas, pasamos por Lutero, y la historia es compleja, enredada, y difícilmente es fácil de detectar quiénes son los malos y los buenos, y mucho menos creer que la Iglesia son los malos. Entonces, hermano, cuando tú me dices, son épocas vergonzosas de la Iglesia, no son. Han habido épocas vergonzosas de la Iglesia, por supuesto, y lo curioso es que esas épocas vergonzosas fueron épocas que básicamente ni están registradas en la Iglesia, del siglo IX al XI, por ejemplo, el horror de lo que pasaba en el pontificado y en Roma. Pero a nadie le interesa porque no era simplemente esta mediocridad pecaminosa que duró 3 siglos, ¿no? Entonces, por lo menos ¿sabes qué? No sé, no conozco la historia. Conozco lo que los ateillos o los cristianófobos dicen ahí de la historia, que la Inquisición, ¿tú qué cosa dices de la Inquisición? Y lo primero que digo cuando me dicen que la Inquisición, y me preguntan a mí, ¿y de la Inquisición qué dices? Y lo que yo les digo es, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú de la Inquisición? Que torturaban a gente inocente. Ah, ¿me estás hablando entonces de la Inquisición soviética? ¿Me estás hablando de Cuba? Porque ahí torturan gente inocente. Entonces, es un terreno muy complicado. Hay gente que tiene familiaridad con ellos, sobre todo los buenos historiadores católicos. Hay muy buenos libros, como el libro de Vittorio Messori, traducido al español, que se llama Leyendas Negras de la Iglesia, donde hace una colección de todos estos bates de béisbol con el que quieren golpearnos a los católicos. Pero, hermanito, no es una actitud irresponsable, ni mucho menos. No tengo nada que ver con esos episodios en la historia. Y no voy a aceptar haber participado en actos horrendos en los que no participé, como tampoco me ufano de la santidad de los santos que yo no he compartido. Los admiro y admiro todo lo bueno que hay en nuestra Santa Madre Iglesia, denuncio todo lo malo y
y saben que lo hago, es parte de mi trabajo, pero yo asumo mi responsabilidad por el momento histórico que me ha tocado vivir. Acá es donde me ha puesto el Señor. No para maldecir la Inquisición, sino para tratar de que la Iglesia sea un reflejo más prístino del misterio de la salvación de Jesucristo. Ese es mi trabajo hoy.